La figura de la Virgen María ha fascinado a creyentes y no creyentes a lo largo de la historia. Desde los primeros siglos del cristianismo, su imagen se ha representado de múltiples maneras, influyendo en el arte, la cultura y la espiritualidad occidental y oriental. Sin embargo, a lo largo del tiempo surgieron preguntas. ¿Cómo fue su rostro verdadero? ¿Podemos reconstruirlo con la tecnología actual? ¿Qué valor tiene hacerlo? En este video exploraremos la evolución de las representaciones artísticas de María desde el cristianismo primitivo, pasando por las corrientes artísticas que marcaron la historia y las aproximaciones que se basan en apariciones marianas. Finalmente abordaremos trabajos recientes que, valiéndose de la Sábana Santa de Turín y de herramientas de inteligencia artificial, han propuesto una reconstrucción hiperrealista del rostro de la Madre de Jesús. En las primeras comunidades cristianas, las imágenes de la Virgen María eran escasas y muy discretas. Durante los primeros siglos, la Iglesia primitiva se enfocó principalmente en la figura de Cristo como centro de la fe. Las representaciones que existen de María suelen aparecer en catacumbas y frescos, mostrándola como la Madre de Dios, Theotokos, sosteniendo al niño Jesús en brazos. Estas pinturas eran más simbólicas que realistas, con trazos sencillos y pocas pretensiones de retrato físico. Con el paso de los siglos, especialmente tras el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431 después de Cristo, donde se proclamó oficialmente a María como Theotokos, su figura cobró relevancia teológica y, en consecuencia, artística. En el arte bizantino, la Virgen se representa con rasgos estilizados y solemnes, con amplios mantos y una mirada serena. El propósito de estas imágenes era sobre todo la veneración y la contemplación espiritual, no la exactitud anatómica. Durante el período románico, en los siglos XI y XII, la Virgen María se representaba de manera hierática y majestuosa, reflejando la noción de Cristo como centro absoluto de la devoción. Se la solía mostrar sentada en una cátedra o trono, con el niño Jesús sobre sus rodillas, aludiendo al rol de María como sede de la sabiduría divina. Las figuras tenían rasgos sencillos, proporciones estilizadas y escaso movimiento. Con el advenimiento del arte gótico, entre los siglos XII y XV, esta rigidez fue dando paso a un estilo más naturalista y expresivo. Las vírgenes adquirieron posturas más esbeltas, gestos suaves y una mayor humanización de los rostros. La relación entre madre e hijo se volvió más íntima y afectiva, reflejando el incipiente interés gótico por captar la sensibilidad y la humanidad de los personajes sagrados. Estas transformaciones en la representación de la Virgen respondían en parte a la evolución teológica, pero también a la creciente necesidad de los fieles de ver en María una figura cercana y compasiva. En la Edad Media tardía y especialmente en el Renacimiento, los artistas occidentales comenzaron a preocuparse más por la anatomía, la perspectiva y el realismo. María se convirtió en un tema constante en los retablos, frescos y pinturas de maestros como Giotto, Fra Angelico, Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Sin embargo, cada artista la adaptaba a los cánones de belleza de su época y región y estilo artístico personal, dotándola de características europeas. Lo mismo sucedió en el Barroco, donde la teatralidad y la emoción se intensificaron. Estas representaciones, hermosas y llenas de dramatismo, distan mucho de lo que sería el aspecto de una mujer de Oriente Medio, del siglo I.
A lo largo de los siglos, la tradición católica ha recogido numerosos testimonios de apariciones marianas. Entre las más reconocidas están la de Guadalupe en México en 1531, Lourdes en Francia en 1858 y Fátima en Portugal en 1917. En cada una de estas apariciones la Virgen transmitió mensajes espirituales y fue descrita con rasgos que en ocasiones coincidían con las etnias y culturas locales. En la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, su imagen impresa en la tilma de San Juan Diego, la Virgen aparece mestiza, con rasgos indígenas y vestimenta acorde a la cultura náhuatl del siglo XVI. En la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen es descrita por Santa Bernadette Soubirous como una joven vestida de blanco con un cinturón celeste. En la aparición de Nuestra Señora de Fátima, María es representada con vestiduras blancas y un rostro sereno, acorde a la descripción de los tres pastorcitos. Salvo en el caso de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, que constituye por sí misma una representación de María no creada por el hombre, el resto de las representaciones posteriores de la Virgen se han basado en testimonios de videntes y se han convertido en iconos de gran devoción. Son, por tanto, proyecciones culturales y espirituales de la Virgen. Las apariciones marianas son, ante todo, fenómenos de fe. Para la Iglesia Católica, su importancia radica más en el mensaje espiritual que en la exactitud antropológica. No obstante, han nutrido la iconografía y han enriquecido la diversidad de representaciones de María en el mundo, aportando cada una un matiz cultural y devocional específico. En las últimas décadas ha surgido un nuevo interés por reconstruir la apariencia histórica de personajes bíblicos, incluyendo a la Virgen María, apoyándose en tecnologías como la inteligencia artificial, la reconstrucción forense y la edición digital. Uno de los investigadores que ha adquirido notoriedad por su trabajo en este campo es el brasileño Átila Soares da Costa Filho. Átila Soares es graduado en diseño industrial y cuenta con estudios en historia, filosofía, iglesia medieval, historia del arte, antropología y sociología. Su acercamiento al arte de Leonardo da Vinci y el interés por la mezcla de distintas disciplinas han definido su método de trabajo, el cual combina la rigurosidad histórica con programas de animación y edición de imágenes. Su obra ha sido mencionada en diversos medios, tales como National Geographic, e incluso ha sido incorporada al archivo del Departamento de Estudios del Santuario de Fátima, en Portugal. En 2021, Soares presentó por primera vez un experimento que consistía en recrear el posible rostro de María basándose en la Sábana Santa de Turín, el lienzo que, según la tradición, cubrió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión, y el trabajo del cineasta Ray Downing, conocido por sus reconstrucciones digitales de la imagen del sudario. La hipótesis central de Soares consiste en que si Jesús no tuvo intervención biológica de varón, según la doctrina católica, su ADN humano procedería exclusivamente de María. Por ende, rastrear los rasgos faciales que se vislumbran en la Sábana Santa permitiría inferir de forma aproximada cómo se vería su madre. Como metodología, Soares utilizó herramientas de inteligencia artificial para la regresión de edad de María y programas de edición de imágenes para determinar la forma del rostro. Finalmente, efectuó retoques manuales que, a su criterio, ajustaban la imagen a la apariencia probable de una mujer palestina de hace 2000 años. Los resultados iniciales se difundieron ampliamente y fueron apoyados por Barry M. Schwartz, renombrado sindonólogo y fotógrafo histórico del proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín. 2 años después de la primera publicación, Átila Soares volvió a presentar sus avances, esta vez con un nivel de hiperrealismo mayor.
creó dos representaciones principales de María. Como adolescente, aproximadamente en la edad en la que, según los evangelios, María pudo haber dado su sí durante la Anunciación. Y como mujer adulta, hacia los 33 años, una imagen más madura, similar a la de quien habría dado a luz y vivido durante el ministerio de Jesús. Además, el investigador contempló elementos estéticos como el uso de maquillaje, que según su tesis era algo empleado en la época, ya sea por razones de belleza o por protección. Esto generó cierta controversia entre algunos sectores que consideraban estas licencias poco ortodoxas. Sin embargo, Soares defiende que existen indicios de que las mujeres de Galilea usaban cosméticos para cuidar la piel y los labios. Las reconstrucciones más recientes han sido acogidas con curiosidad y, en algunos círculos, con escepticismo. Algunos cuestionan la fiabilidad de deducir el rostro de María solo a partir de los rasgos de Cristo en la sábana santa. Otros valoran la aproximación multidisciplinaria y el rigor conceptual dentro de lo que inevitablemente sigue siendo un estudio hipotético. Lo que sí es innegable es la enorme repercusión que han tenido los trabajos de Soares. Medios internacionales, revistas académicas y religiosas han discutido la validez, el alcance y la relevancia de su iniciativa. A su vez, el Santuario de Fátima en Portugal y distintas instituciones en Europa han mostrado interés en documentar y exhibir estos resultados, considerándolos un aporte significativo a la cultura y la investigación contemporáneas sobre la figura de la Virgen María. La pregunta ¿cuál fue el verdadero rostro de María? Recorre la historia del arte y de la fe cristiana. Desde las representaciones simbólicas de las catacumbas, pasando por las vírgenes bizantinas y las estilizaciones renacentistas, hasta las imágenes derivadas de apariciones aprobadas por la Iglesia, la figura de la Virgen se ha plasmado de múltiples maneras. Cada una responde a su contexto cultural y teológico, enriqueciendo el patrimonio iconográfico del cristianismo. La aproximación moderna, materializada en los trabajos de Átila Soares da Costa Filho, introduce la tecnología y la investigación multidisciplinaria en un terreno que tradicionalmente dependió de la inspiración artística, la devoción y, en algunos casos, de testimonios de videntes. Aunque estas reconstrucciones no pueden considerarse pruebas concluyentes, ofrecen una ventana al fascinante diálogo entre fe y razón, invitándonos a reflexionar sobre la forma de entender la humanidad de María en su contexto histórico y cultural. Al fin y al cabo, la historia, la tradición y la tecnología confluyen en un mismo anhelo: conocer y honrar a la Madre de Dios desde una perspectiva que integre tanto la devoción como la búsqueda científica y estética. Que la paz del Señor y el amor de la Virgen María esté con ustedes, hermanos. Amén.